¿Cómo están todos? Estamos en un nuevo programa aquí en Prisma TV. Hoy día vamos a hablar de los trastornos del sueño. Esto es algo que, a mi modo de ver, es quizás transversal en casi todas las personas que estoy viendo, particularmente en la consulta. La mayoría de nosotros estamos teniendo problemas para dormir. Hay muchas causas, pero lo primero que tenemos que entender es la importante función del sueño en nuestras vidas. Hasta hace años atrás se pensaba que el sueño era algo como superfluo, que realmente no tenía ninguna explicación científica por qué dormimos. Algunos pensaban de que el cerebro se apagaba al dormir. Con el tiempo se descubrió que no, que el cerebro está súper activo al dormir, que tiene fases y que de una u otra manera tiene una razón importante este proceso interno en el que ocupamos un tercio de nuestras vidas aproximadamente. Existen dos grandes teorías. La primera gran teoría de por qué dormimos tiene que ver con la consolidación de la memoria. Imagínense ustedes que nosotros somos una especie de computador, pero que nosotros todo el día sacamos fotos de lo que nos rodea. Muchas fotos. Y esas fotos las guardamos en una especie de tarjeta de memoria. Esa tarjeta de memoria tiene menos memoria que el disco duro del computador. Bueno, parece ser que la experiencia humana trabaja de la misma forma. En el día nosotros acumulamos experiencias y para que esas experiencias sean pasadas de la tarjeta chica al gran almacenamiento de memoria, es necesario este proceso de transducción, este proceso de asimilación que le llamamos dormir. Es decir, al parecer en la noche se empieza a consolidar la memoria. ¿Cómo sabemos esto? Las personas que no duermen empiezan a tener problemas en la capacidad de recordar las experiencias que han tenido en ese día. Por eso el primer consejo muy importante para la gente que está en exámenes y pruebas, ustedes deben dormir al menos 3-4 horas si que ustedes quieren consolidar al día siguiente la materia de la prueba. Entonces, una gran teoría parece que dormimos para poder consolidar la memoria, particularmente en un sueño, que es la etapa 2 del sueño. Ya les hablaré que hay etapas del sueño. Pero en la segunda etapa parece que empieza esta transducción de la memoria chica, desde el hipocampo a la memoria grande en la corteza. Segunda razón, parece de que el cerebro limpia toda la basura del día en la noche. Sabemos de que el sistema linfático, uno muy particular dentro del encéfalo, dentro del cerebro, funciona muy activamente en la noche. Entonces una gran teoría es que de cierta manera nosotros al sacar esta basura de las células somos capaces de tener limpio nuestro cerebro. Y esto es más que una metáfora. Se ha descubierto que las personas que sufren de mucha o una patología marcada del sueño tienden a juntar una sustancia que se llama, ustedes la deben conocer a través del Alzheimer, que son las placas beta-amiloides. Estos complejos al parecer aparecen más en las personas que no duermen, que son los precursores del mal de Alzheimer. Entonces, al parecer, el cerebro es capaz de limpiarse en la noche. Entonces tenemos dos funciones básicas: consolidación de memoria, limpieza de la basurita que se han generado a través de las células en el día. Ahora, ¿cuáles son los trastornos básicos? Les voy a mencionar algunos que a mí me parecen súper importantes. El primero, que después nos vamos a dar vuelta, es el insomnio. El insomnio tiene diversas causas. El segundo es el trastorno conductual del REM, que ya les hablaré un poquito. El tercero es el síndrome de las piernas inquietas. El cuarto, que es muy, muy re importante, es la apnea del sueño. Y otro que en general la gente habla poco, pero que a veces ocurre con ciertas sustancias en el cuerpo, es el trastorno del comedor nocturno. ¿Quién no le ha pasado que en la noche se pone a comer y ni siquiera se dio cuenta que abrió el refrigerador? Eso ocurre a veces también. Entonces, estos trastornos, que son los más usuales, por lo menos 2 o 3 de los que he mencionado, me gustaría dedicar este capítulo. Por ejemplo, si partimos con la apnea del sueño. La apnea del sueño es lo siguiente. Imagínate que tú estás en la noche, estás con tu polola, estás con tu marido y empiezas a sentir esto. Toda la noche. Desesperante. Entonces uno empieza a decir, ¿qué le pasa a esta persona? Bueno, esta persona se está ahogando. Simplemente se está ahogando. Y en ese ahogo, igual como si tú estuvieras ahogado 10 segundos, ahora, tu cuerpo empieza a tener menos oxígeno y principalmente tu cerebro, que es el que más consume oxígeno, tiene menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la noche? Hay personas que se ahogan constantemente 80, 100 veces en la noche o más, durante 10 segundos, durante 20 segundos, inclusive en algunos casos hasta 60 segundos sin respirar.
Y en la mañana siguiente estas personas despiertan con dolor de cabeza, despiertan sumamente cansadas, despiertan irritables, despiertan con síntomas depresivos. Estas personas que sufren apnea del sueño, al parecer tienen una condición física que hace de que su lengua de alguna manera obstruya la tráquea, obstruya el canal respiratorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa lengua que obstruye la llegada de aire a tus pulmones y por ende al resto del cuerpo, genera estos ronquidos y también genera esta sensación de ahogo. Entonces, ¿qué hacemos con esta lengua que es más grande y estos tejidos blandos que están obstruyendo la vía respiratoria? Bueno, hay varias cosas. Ya les contaré en detalle, pero existe una máquina que ayuda a que esas personas puedan seguir respirando en su vida diaria. Ahora hay ciertos factores de riesgo, por ejemplo, ser fumador, por ejemplo, tener sobrepeso. Las personas que están más gorditas tienden a sufrir más apnea del sueño. Por ejemplo, ser hombre. Todas esas cosas podrían influir. Por ejemplo, la forma en que dormimos en la cama, las personas que duermen así. ¿Entiendes? Entonces, el que duerme estilo de estrellita de mar, así hacia arriba, boca arriba, tiende a obstruirse más la vía respiratoria. Este es súper importante porque el 10% de los trastornos del sueño se relacionan con esto. También las personas que sufren alergia. ¿Quién no ha tenido un familiar que tiene los cornetes tapados, que son estas cosas que ayudan a la nariz a ventilar, y en los meses de primavera no respiran nada y se despiertan irritables con jaqueca? Entonces, apnea del sueño. Segundo tipo de patología, el trastorno conductual del REM. Imaginemos lo siguiente: una abuelita, no vamos a poner número, de hartos años, para que nadie se sienta tocado, una abuelita de hartos años que está durmiendo y empieza a moverse en el sueño y le pega al abuelito, pega un feroz combo. Y en la mañana la persona no se acuerda de nada, no se acuerda que se movió, no se acuerda que pegó, no se acuerda que gritó. Bueno, hay varias fases del sueño, y dentro de estas fases del sueño, la principal, o una más importante, que ocupa el 25% del dormir en los adultos, se llama el REM. En esa fase del sueño las personas están soñando, el cerebro es tan activo como en el día. Sin embargo, los músculos están completamente quietos, muy quietos. Pero hay personas que no sucede esto y empiezan a actuar sus sueños. Bueno, este trastorno conductual de la fase REM es peligroso, particularmente en los abuelitos, porque nos ayuda a pronosticar la posibilidad de un tipo de demencia. Por ejemplo, las personas que sufren de demencias corticales o subcorticales, Alzheimer, Parkinson y otras, tienden a empezar a actuar sus sueños cuando ya son adultos mayores. Entonces, si algún abuelito está viendo este programa y se da cuenta que su pareja está teniendo estos movimientos, sería importante ir a un especialista, un neurólogo, para detectar si no puede ser el primer indicador de que la persona va a empezar a sufrir una demencia tiempo más adelante. Tercer tema: ¿qué pasa con las personas que se levantan en la noche y comen sin saber que comieron? Imagínate, alguien abre el refrigerador, saca, no sé, un paté de X cosa o atún y empieza a llenar y usa un cuchillo inclusive y toma un sándwich y se lo come, y después en la mañana solamente ve los restos de ello. Bueno, ese trastorno del comedor nocturno, que muchas veces es un estado donde la persona no recuerda, un estado de sonambulismo si quiere, es común en las personas que toman hipnóticos, medicamentos que tienden a ayudar a generar un sueño donde las personas usualmente no lo están pudiendo provocar. Entonces, es sumamente importante entender de que todo fármaco que ayude para inducir el sueño también algunas veces puede traer consecuencias, que son estas parasomnias. Las parasomnias son todos los trastornos o las anormalidades del sueño. El sonambulismo, lo que acabo de mencionar del conductual del REM, el terror nocturno, que es el opuesto. Niños muy chicos de 6, 7 años que se despiertan gritando en la noche y después vuelven a dormir. Y la mamá está asustada porque cree que tuvo una pesadilla. No tuvo una pesadilla, lo que tuvo fue una alteración, una fase profunda del sueño, donde esta persona nunca se va a recordar que salió gritando, y en el caso del terror nocturno que ocurre en niños, tiende a desaparecer a los 7, 8 años. Esos son ejemplos de parasomnia. Ahora, ¿qué tal con otro tipo de patologías del sueño, que son las disomnias? Bueno, la disomnia más conocida se conoce como insomnio. El hecho de tener problemas para comenzar el sueño, para mantener el sueño o despertarse temprano. En este punto ya se hace importante hablarles lo siguiente. Bueno, ¿el cerebro es igual al dormir todo el tiempo? ¿Simplemente un refrigerador apagado o tiene fases? Entonces, ya como mencioné varias cosas, me gustaría que ustedes entendieran lo siguiente. Existen fases del sueño.
Estas las vamos a describir a través de la actividad eléctrica del cerebro. Existe una máquina que se llama electroencefalograma que ayuda a detectar las ondas eléctricas, los patrones del cerebro, este eco de las neuronas. Y al parecer, cuando una persona comienza a dormir, cae en una fase que se llama fase 1, después tiene una fase 2 donde las neuronas o los patrones eléctricos son más distintos al día, son más lentos entre comillas y tiene más voltaje el cerebro, y después cae en una fase que se llama sueño profundo. Y luego de que este periodo ocupó más o menos 60 minutos de tu dormir, hasta 90, lento el cerebro, empieza una fase de activación donde es casi igual al estar despierto. Y a ese sueño le llamamos el REM, donde las personas mueven rápidamente sus ojos de arriba hacia abajo, hacia los lados. Y cerebralmente esta persona, a pesar de que no se mueve y está profundamente dormida, su cerebro está profundamente e intensamente activo. Es donde soñamos. Entonces, repito, fase 1, sueño ligero, fase 2, sueño de consolidación de memoria, fase 3, la fase donde se liberan las sustancias que van a ayudar a que tú te regeneres, algo así como Wolverine, los factores de crecimiento, y después viene la fase REM, donde tú tienes estos sueños y también ayuda a la consolidación de ciertas experiencias del día. Entonces, estas 4 fases del sueño son alteradas en distintas patologías, volviendo al tema del insomnio. Por ejemplo, las personas que sufren de ansiedad tienden a tener problemas para iniciar el sueño. Normalmente se demoran más de 30 minutos en lograr dormir. Ahí ya hablamos de que hay un problema del inicio del sueño. Entonces se han vuelto a un lado, para otro en la cama, están súper tensos, sienten cualquier ruido y abren sus ojos, están revisando constantemente el celular hasta profundas horas o hasta extensas horas en la noche. Estas personas normalmente tienen un patrón más ansioso. Pueden sufrir, por ejemplo, de un trastorno ansioso generalizado, de crisis de pánico, etc. Fobia social. Otro caso distinto. ¿Qué pasa si yo estoy en la noche, logro comenzar el sueño, pero me despierto? Bueno, esto es muy común en lo que hablamos recién de las personas que roncan y sufren de apnea del sueño. También es común en las personas que tienen problemas de la próstata. Cuando la próstata se agranda, las personas tienen que ir una y otra vez al baño y eso impide de que puedan tener un sueño completo, un sueño, de corrido. Otro tipo de alteraciones podrían ser alteraciones ambientales. Imagínate que tú logras comenzar a dormir, pero hay mucho ruido a tu alrededor. Entonces, normalmente el cuerpo se despierta en alguna fase. Otro tema que es importante, ya que estamos empezando la fase de calor, es de que cuando hay mucho calor en la habitación, existe una fase del sueño donde tu temperatura no puede ser regulada, que es la fase REM. Entonces, si tú tienes mucho calor en el lugar, en esa fase el cuerpo va a llegar a tal nivel de calor que se va a despertar solo y te va a impedir llegar a un sueño profundo de todas las horas que tú necesitas. Entonces hay problemas ambientales, mucho calor, muchos ruidos o mucha luz inclusive, que impiden de que tú sostengas las horas necesarias del sueño. Ese es el segundo caso. Tercer caso, ¿qué pasa con las personas que logran conciliar, logran mantener el sueño, pero se despiertan 1 hora y media antes de que suene el reloj? Esas personas normalmente son los candidatos a sufrir depresión. Hemos visto que las personas que sufren depresión tienden a despertarse antes de que el reloj les pida. Y esto tiene que ser consistente en el tiempo. Si tú te pasa un día, por ejemplo, antes de un examen, es normal. Pero si te ocurre durante más de 3 meses, 3 veces a la semana o más, podríamos estar hablando de que hay un patrón de sueño alterado. ¿Por qué ocurre eso en los depresivos? Bueno, ocurre por lo siguiente. Porque al parecer los depresivos tienen la fase 1 del sueño, la fase 2 del sueño y la fase 3 no está. Pasa inmediatamente el cerebro de la fase 1 o 2 a la fase REM. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El cerebro siente que durmió todas las horas necesarias, pero perdió un 30% del sueño. Por ende, te despiertas un 30% antes. Es decir, si tenías que dormir 7, 8 horas, que es lo que un adulto debe dormir, realmente vas a dormir 6. Te vas a despertar a las 5 de la mañana y no puedes regresar a tus hábitos de sueño. Ok, entonces entendiendo todas estas distintas características, tenemos que entender también que el tratamiento es diferente unas a otras. Pero antes de llegar a ese punto, quiero que recordemos 3 cosas. Primero, hay temas que predisponen a que uno tenga un trastorno del dormir. Por ejemplo, ser ansioso. Hay factores que precipitan un trastorno del sueño. Por ejemplo, la separación con alguien que tú amas.
terminé con mi ex, se murió una persona, me cambié de trabajo, me cambié de ciudad, estoy lleno de deuda. Factores precipitantes. Existen factores que lo perpetúan. Los factores que lo perpetúan principalmente son las sustancias. Las personas que consumen cigarro antes de dormir, alcohol antes de dormir o que consumen café antes de dormir tienden a tener muchas más probabilidades de tener un persistente trastorno del sueño. También las personas que usan la cama no para dormir, ni para tener relaciones, ni para recuperarse de estar enfermos, sino que lo utilizan para otras actividades. Por ejemplo, estar chateando toda la noche con el celular. Este exceso de luz impide de que el cerebro entienda de que necesitas dormir. Entonces, estos factores crónicos, quiero volver a mencionar, no puedes fumar antes de dormir. Mucha gente me dice, es que no logro dormir. ¿A qué hora se fumó el último cigarro? No, a las 2 de la mañana. Es un estimulante el cigarro y por ende, como estimulante, impide de que tú puedas comenzar el sueño. O me dicen, ¿sabes qué? Yo tenía una botella de este fantástico whisky, no voy a dar un nombre, y lo tomo en la noche para comenzar a dormir. Pero desgraciadamente me despierto 2 horas después. El alcohol altera la arquitectura del sueño y particularmente dura más o menos 2 horas en el cuerpo, en la fase más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona se toma su whisky, le empieza a dar sueño, se empieza a dormir, el cuerpo es capaz de asimilar el alcohol y se despierta a las 2 horas. Y tiene que hacerlo de nuevo y de nuevo y de nuevo durante toda la noche. Aparte de generar tolerancia al alcohol, dependencia y una serie de cosas que serían para otro video. Ahora, en el caso de la cafeína, ¿hasta qué hora puedo tomar café? Usted puede tomar café máximo hasta las 3 de la tarde. Si tú tomas café hasta las 10 de la noche, probablemente vas a tener una cantidad de adenosina y una serie de sustancias. O sea, el café hace varias cosas en el cerebro que son también para otro video, pero vas a estar estimulado. Ahora, en el caso de la luz, bueno, la luz de color azul estimula unas células en el ojo, que a su vez estimulan unas células en el centro de regulación del cerebro que se llama hipotálamo, en el núcleo supraquiasmático. Entonces, ¿qué es lo que dice? Esas luces impiden la producción de una sustancia básica para dormir que se llama melatonina, que a su vez el hipotálamo le va a pedir a otra glandulita, la pineal, que la produzca. Entonces, esta inhibición de la melatonina que la producen las pantallas, las luces fuertes, los celulares, impide de que los adolescentes y jóvenes en este minuto estén logrando dormir bien. Ahora, quiero solamente hacer una pequeña mención. Hay muchas sustancias que ayudan a dormir. La melatonina es una que se ha hablado, pero no hay evidencia clínica de que sea inocua a largo plazo. Así que hay que tener ojo con los papás que están medicando a los niños o a los adultos con una sustancia que no sabemos cómo va a poder externamente, nosotros la producimos, pero cómo externamente va a influir en nuestro cuerpo. Otra se llama la orexina, que se está investigando hace poco. Otra es el GABA, que es lo que se provoca en los hipnóticos, que ya hablaré un detallito después, qué es lo que son, que también lo aumenta el alcohol. Y la otra es la histamina. La histamina es una sustancia que tiene que estar baja en la noche y alta en el día. Entonces también los antihistamínicos en el pasado se utilizaban para que las personas comenzaran a dormir. Pero no es la mejor solución porque quedan muy sedados en el día. Ok, entonces respecto a los tratamientos de estas patologías del sueño van a depender del diagnóstico. Por ejemplo, si sufrimos apnea del sueño, la mejor recomendación probablemente va a ser que baje de peso si tiene sobrepeso. La mejor recomendación va a ser deje de fumar si está fumando. Y adicionalmente va a ser, si es que estas dos cosas de salud, digamos de vida sana, no son suficientes, es utilizar lo que se llama un CPAP, que es una especie de máscara que genera una presión continua. Y esta presión continua obliga a que estos tejidos blandos estén en el lugar apropiado y que logre entrar el oxígeno a través del conducto y llegue a los pulmones y se pueda distribuir a tu cerebro. Entonces el CPAP tiende a ser la solución más utilizada. Ahora, en el caso de las personas que tienen drogodependencia, alcohol, nicotina, café, se pide un régimen de abstinencia y obviamente los primeros días van a haber ciertos síntomas. En el caso de las personas que sufren depresión, normalmente la prescripción de antidepresivos y de ansiolíticos durante un periodo ayuda a que estas personas vuelvan a tener un periodo normal del sueño. ¿De cuántas horas? Usted debería dormir aproximadamente entre 7 y 8 horas. Si usted duerme 5 horas y usted cree que eso está bien y después usted se toma una siesta de 2 horas en el día, le tengo que decir que esto no es un efecto sumatorio.
Lamentablemente necesitamos tener una cantidad de ciclos en la noche para poder consolidar un sueño reparador, que nuestro cerebro se recupere, nuestra piel y nuestro cuerpo también. Ahora, veamos otro caso, porque ya vimos el tema de apnea del sueño, ya vimos el tema de los trastornos de ánimo. ¿Qué pasa con las personas que sufren este trastorno de las piernas inquietas que les mencioné un tiempo? Que básicamente es lo siguiente: llego en la noche, me acuesto y mientras más quieto estoy, se empiezan a mover mis extremidades sin parar, y en esta urgencia yo tiendo a tener dificultades para poder conciliar el sueño. Bueno, este síndrome de las piernas inquietas tiende a ocurrir en una cantidad de la población, pueden haber ciertos registros genéticos, principalmente se trata con un medicamento que aumenta una sustancia llamada dopamina. Entonces, si usted se da cuenta que cada vez que usted se queda quieto, empiezan sus extremidades a moverse sin control, y que esto disminuye cuando usted está de pie o usted está teniendo actividad o desaparece completamente, podría haber un trastorno subyacente que esté asociado a esta alteración en la sustancia dopamina. Y es muy fácil, el neurólogo lo evalúa y entrega el medicamento apropiado, un agonista dopaminérgico. Otro caso, ¿qué pasa con las personas que sufren narcolepsia? ¿Y qué es eso? Imagínate que me acaban de decir, te ganaste 100 millones de pesos. Las personas que sufren narcolepsia tienden a tener un problema donde cada vez que tienen una emoción fuerte en el día, tienden a quedarse inmediatamente dormidos y pierden todo tono muscular. Además de que siempre andan con sueño en el día. Bueno, esto es un trastorno genético, es autoinmune, y ocurre lo siguiente: al parecer la persona viene en periodos del REM, de este sueño donde uno sueña, en el día, y aparecen de manera violenta, y cuando aparecen de manera violenta esta persona pierde el tono muscular. En el caso de que alguno de ustedes sufra eso, que se llama cataplexia, o sea, tener algo fuerte y como excitarse, después inmediatamente quedar como un muñeco de trapo, en ese caso se entregan medicamentos que se llaman eugeroicos, que son, no les voy a dar nombres específicos para que no se automediquen, que ayudan a mantener la vigilia durante el día. Y tienden a funcionar extraordinariamente bien con estos pacientes, a pesar de que no es la cura, sí es un buen tratamiento. Solo para ir redondeando, hemos visto distintas patologías del sueño, hay muchas más. Me quedó el tema del comedor nocturno. Bueno, el comedor nocturno tiende a ver distintas cosas. Lo primero que tenemos que entender es que si usted duerme poco, usted va a engordar más, pero eso sería para otro video. Hay una serie de razones químicas para ello. Pero el comedor nocturno tiende a ser víctima, por ejemplo, de haber hecho abuso de hipnóticos. Los hipnóticos son medicamentos que ayudan a consolidar el sueño, pero a costo de que pueden haber más fenómenos similares al sonambulismo. Por ejemplo, una persona que esté tomando sopiclona, solpidem, mesopiclona y otros más, podría tener más probabilidades de ir al refrigerador e ir a comer algo y no acordarse que lo hizo. O tendría más probabilidades de estar creyendo que está durmiendo, tomar las llaves del auto y manejar durmiendo. Completamente sonámbulo, en sueño. Solo un acápite, quizás en otro día nos extendemos en el sonambulismo, pero la persona en el sonambulismo no tiene conciencia de sí mismo porque está en la fase 3 del sueño. Sus ondas cerebrales están súper lentas. Está haciendo actos que son estereotipados, actos que son automáticos. No tiene ninguna conciencia de ellos ni va a tener recuerdos de ellos. De hecho, se ha sabido, al menos un par de casos, de personas que han tenido encuentros sexuales que nunca se han acordado. Y parece ser que eso puede ser posible en casos extremos. Así que, bueno, dentro de todas estas patologías fascinantes, solamente quiero repetir una, que creo que muchas mamás y papás van a estar pendientes, que se llama el terror nocturno. Las personas que son niños que gritan fuertemente en la noche y que los papás creen de que están traumatizados o sufren pesadillas porque los ven muy angustiados después de un grito repentino en la noche. Bueno, esos terrores nocturnos también son una patología del sueño profundo. El niño no tiene ningún problema, el niño no se va a acordar absolutamente de nada. Simplemente en la medida que su cerebro madure, esto va a desaparecer de manera natural y tiende a ser genético. Hay que preguntarle a los padres si alguno de ellos sufrió terror nocturno, o a los abuelos en realidad. Así que bueno, esto ha completado una visión muy esquemática y general de lo que son los trastornos del sueño. Yo les sugiero a todos que tengan conciencia de que el dormir es una parte fundamental de la vida. Usted debe dormir entre 7 y 8 horas. Si usted es un niño o si usted es un adolescente, debe dormir más. Por ejemplo, una guagua debería dormir 12, 15 horas. O un bebé, si que estamos también recibiendo personas de toda Latinoamérica que pueden estar escuchando. En el caso de los adultos mayores, deben dormir la misma cantidad de horas, pero en la medida que envejecemos, nuestra estabilidad del sueño es menor. Entonces a los abuelitos les cuesta mucho mantenerse durmiendo y por eso finalmente duermen menos y por eso finalmente tienen más patología al dormir y tienen más somnolencia diurna. Especialmente importante es que al parecer nosotros al
A los meses, donde estamos todavía en la guatita de la mamá, ya empezamos a soñar, tenemos el sueño REM, lo tienen todos los mamíferos, y en la medida que más nos acercamos a la adultez, tenemos cada vez menos, de un 60% a un 25% en la adultez, y cercanos a morir casi nada. Al parecer el soñar y el vivir tienen mucho en común, pero aún no sabemos cómo. Así que les agradezco mucho por este video y nos encontraremos en la próxima. Chao, chao, aquí estamos en Prisma TV. Adiós.